Desde el principio de la creación, Dios utilizó la palabra como herramienta de poder. Nada existió antes de que Él lo pronunciara. Su voz abrió los cielos, ordenó el caos y dio forma a todo lo que hoy conocemos. Con ese acto eterno quedó sellada una ley profunda. La palabra tiene poder. Ese mismo principio fue depositado dentro de ti. Dios te dio lenguaje para que pudieras organizar tus pensamientos, dirigir tus emociones y tomar decisiones con propósito. Te dio voz para que pudieras construir, avanzar, levantar y transformar. Te dio palabra porque sabía que la necesitarías para dar forma a tu vida desde adentro. Cada vez que hablas, algo se mueve en tu interior. Una sola frase puede levantar tu ánimo o hundirte. Puede encender claridad o aumentar confusión. Puede despertar valentía o reforzar miedo. Puede impulsar tu energía o drenarla por completo. Lo que declaras activa rutas internas que influyen en tu estado emocional, tu enfoque, tu fuerza y tu forma de interpretar la realidad. Tus palabras no son neutras, llevan instrucciones que tu mente, tu corazón y tu cuerpo reciben como órdenes. Cuando dices no puedo, tu interior se cierra. Cuando dices estoy avanzando, tu interior se abre. Cuando afirmas soy capaz, tu espíritu responde. Cuando repites no valgo, tu vida comienza a alinearse con esa idea. Las palabras que usas contigo mismo determinan cómo te ves, cómo te tratas y cómo enfrentas lo que viene. Cada declaración moldea tu identidad. Cada frase que repites se convierte en una estructura interna. Cada palabra construye o destruye, abre o bloquea, eleva o limita. Por eso, debes ser consciente de lo que pronuncias a diario. Tus palabras pueden bendecir o pueden herir. Pueden dar vida o pueden apagarla. Pueden acercarte a lo que deseas o pueden alejarte sin que lo notes. A través de tus palabras decretas lo que aceptas, lo que permites y lo que estás dispuesto a construir. A través de tus palabras defines tu camino, tu fuerza y tu visión. A través de tus palabras empiezas a transformar tu mundo interior, que es donde realmente se originan los cambios profundos. Dios no puso poder en tu palabra para que vivieras limitado. Lo puso para que pudieras levantarte, fortalecerte, renovarte y dirigirte hacia aquello para lo que fuiste creado. Y esta es la verdad que sostiene todo lo que viene a continuación. Lo que dices no solo expresa lo que vives, da forma a la realidad en la que caminas. Capítulo 1. Las palabras como puente entre la mente y la realidad. Las palabras están presentes en cada pensamiento, en cada interpretación y en cada interacción que tenemos con el mundo. No son simples sonidos ni simples marcas en una página. Son estructuras que organizan lo que percibimos y dan forma a la experiencia. Para entender cómo influyen en la vida cotidiana, es necesario observar cómo actúan en la mente de forma constante. El lenguaje no solo describe lo que sucede, también establece el significado que le atribuimos. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y vivirla de manera diferente porque usan palabras distintas para explicarla. Cuando alguien afirma que algo fue un desastre, está asignando un valor emocional que modifica su recuerdo y su reacción. Otra persona puede decir que fue una situación difícil y aunque esté describiendo lo mismo, el efecto emocional será distinto. Las palabras que se eligen determinan cómo se procesa una experiencia. La mente utiliza el lenguaje como sistema de organización. Cuando ocurre algo importante, la información no se guarda de manera exacta. Se almacena una versión interpretada, ordenada y estructurada mediante palabras. Esta interpretación puede suavizar la experiencia o intensificarla. Quien describe un conflicto como insuperable, probablemente sentirá más tensión que quien lo describe como exigente. No es la situación la que cambia, sino la estructura verbal con la que se analiza. Esto sucede porque el lenguaje dirige la atención hacia ciertos aspectos de la realidad. Si una persona enfatiza lo negativo de un día complicado, su memoria se centrará en esos puntos. Pero si elige reconocer los aspectos difíciles sin ignorar lo que funcionó, su visión será más equilibrada. Las palabras actúan como un filtro que selecciona qué aspectos se vuelven relevantes y cuáles permanecen en segundo plano. La forma en que describimos nuestras emociones también influye en su intensidad. Cuando decimos estoy desbordado, el cerebro interpreta esa afirmación como una señal de alarma.
Cuando decimos estoy bajo presión, la mente entiende que existe desafío, pero no necesariamente amenaza. El lenguaje afecta la sensación corporal porque activa diferentes respuestas internas. Hay expresiones que amplifican el miedo y otras que permiten mantener el control. Expresar lo que sentimos tiene un efecto regulador. Cuando una emoción se mantiene sin nombrar, puede resultar confusa y abrumadora. Darle palabras obliga a organizarla. Al explicar lo que se siente, se clarifica la causa, se identifican las consecuencias y se reduce la incertidumbre. Esto no elimina las emociones, pero las vuelve más comprensibles y manejables. Las palabras también influyen en la relación con el pasado. Cada vez que alguien recuerda un evento, está reconstruyendo una versión basada en la narrativa interna que repite. Si esa narrativa es rígida y negativa, el recuerdo seguirá generando malestar. Si la narrativa se ajusta con palabras más precisas y equilibradas, el evento se integra de manera menos dolorosa. Una experiencia no cambia, pero sí cambia la representación interna de esa experiencia. El lenguaje interno, aquello que nos decimos mentalmente, tiene un impacto directo en la percepción de las propias capacidades. Cuando una persona se describe como alguien incapaz, la mente construye límites que condicionan la acción. En cambio, descripciones como estoy aprendiendo generan una disposición diferente ante los retos. Las palabras internas se convierten en recordatorios constantes de lo que creemos que somos. También determinan cómo se afrontan los desafíos. Si se utiliza un lenguaje que da por hecho que todo saldrá mal, la mente actúa en consecuencia. Si se utiliza un lenguaje que reconoce las dificultades sin eliminar la posibilidad de avanzar, el comportamiento cambia. La forma de hablar se establece el marco mental desde el cual se toman decisiones. Las interacciones con otras personas están profundamente influenciadas por el lenguaje. Expresiones que invalidan emociones como no es para tanto, pueden generar distancia y frustración. Expresiones que reconocen lo que la otra persona siente, como entiendo que te afecta, favorecen el entendimiento. Las palabras pueden abrir espacios de comunicación o cerrarlos por completo. Determinan si una conversación avanza hacia una solución o hacia un conflicto. El lenguaje también permite estructurar conversaciones de mayor calidad. Cuando se utilizan palabras claras, las ideas se vuelven más comprensibles. Esto facilita resolver problemas y llegar a acuerdos. Muchas discusiones no derivan del contenido, sino de la forma en que se expresó. Cambios pequeños en el lenguaje pueden modificar el resultado de una interacción. Una de las funciones más valiosas del lenguaje es ayudar a ordenar el pensamiento. Muchas ideas no se vuelven claras hasta que se expresan. Cuando una persona habla de un problema, suele descubrir aspectos que antes no había identificado. El acto de poner algo en palabras obliga a organizarlo de forma lógica. La expresión verbal revela conexiones que antes estaban dispersas. Por eso, hablar con alguien de confianza puede generar claridad incluso antes de recibir una respuesta. El lenguaje también construye identidad. Las palabras que utilizamos para describirnos a nosotros mismos influyen en cómo nos vemos y en cómo actuamos. Decir soy constante o soy alguien que suele rendirse no es solo una descripción, es una guía mental que orienta decisiones futuras. Si repetimos ciertas palabras el tiempo suficiente, se convierten en parte de la forma en que pensamos y actuamos. Las palabras influyen en la manera en que se imagina el futuro. Cuando alguien piensa todo va a salir mal, está activando un escenario que aumenta la preocupación. Cuando piensa pueden surgir dificultades, pero puedo manejarlas, se diseña mentalmente un escenario que permite moverse con más seguridad. El lenguaje interno no garantiza resultados, pero determina el grado de claridad con el que una persona puede avanzar. Comprender el impacto del lenguaje no implica negar las dificultades, implica describirlas con precisión y equilibrio. Una descripción desproporcionada genera confusión. Una descripción clara permite evaluar opciones. Las palabras son herramientas para interpretar la vida y tomar decisiones más conscientes. Cuando se eligen con cuidado, permiten que la mente funcione con mayor orden. En las relaciones, en las decisiones y en la forma de sentir, el lenguaje actúa constantemente,
muchas veces sin que lo notemos. Al desarrollar una mayor conciencia sobre las palabras que usamos, podemos crear interacciones más sanas, pensamientos más ordenados y emociones más estables. El lenguaje ofrece una oportunidad constante de mejorar la manera en que vivimos, porque influye en casi todas las áreas de la experiencia humana. Las palabras moldean la forma en que interpretamos lo que nos ocurre, influyen en la intensidad de nuestras emociones, afectan nuestras relaciones y construyen la narrativa interna desde la cual entendemos quiénes somos. Aprender a utilizarlas con mayor conciencia es una manera de fortalecer el equilibrio emocional y la capacidad de comprender la vida con mayor claridad. Capítulo 2. El diálogo interno, el narrador que guía nuestras decisiones. Cada persona mantiene una conversación constante consigo misma. Este diálogo interno acompaña cada pensamiento, cada duda y cada decisión. A veces es tan automático que pasa desapercibido, pero influye en la motivación, en la confianza, en el estado de ánimo y en la relación que se tiene con uno mismo. Comprender cómo opera este diálogo permite reconocer por qué ciertas emociones se intensifican, por qué algunas decisiones se repiten y por qué determinadas situaciones resultan más difíciles de manejar. El diálogo interno no aparece de un momento a otro. Se forma a lo largo del tiempo mediante experiencias, aprendizajes tempranos y creencias que se consolidan. Muchas de las cosas que una persona se dice mentalmente no fueron elegidas de manera consciente. Son ideas repetidas tantas veces que terminaron convirtiéndose en parte de la identidad. Por eso, es común que alguien se encuentre diciéndose frases como "no soy capaz" o "siempre me equivoco", sin haber analizado realmente si esas afirmaciones son precisas. Una característica importante del diálogo interno es que no distingue entre lo que es un pensamiento momentáneo y lo que es una afirmación permanente. Si una persona repite varias veces que algo siempre sale mal, esa frase empieza a funcionar como una regla general, incluso si no corresponde a la realidad. Esto influye directamente en el comportamiento. Quien se dice "soy malo para esto", probablemente actuará con menos seguridad y evitará situaciones que podrían demostrar lo contrario. El diálogo interno también afecta la manera en que una persona afronta los retos. Cuando los pensamientos internos transmiten desconfianza, es más difícil tomar decisiones firmes. En cambio, cuando el diálogo interno reconoce las dificultades pero incluye la posibilidad de avanzar, la mente se orienta hacia la acción. Cambiar el tono del diálogo no elimina los obstáculos, pero ayuda a encararlos de forma más equilibrada. La forma en que una persona se habla en momentos de dificultad revela mucho sobre su relación consigo misma. Algunas personas utilizan un lenguaje interno muy duro, con frases que no usarían con alguien cercano. Este tipo de diálogo genera tensión, culpa y sensación de insuficiencia. Otras personas adoptan un tono más comprensivo, que permite analizar la situación con más claridad. Esta diferencia no depende de la personalidad, sino del hábito. Con práctica, cualquier persona puede modificar la manera en que se dirige a sí misma. Identificar el diálogo interno es un paso fundamental para comprender cómo se construyen las emociones. Por ejemplo, cuando surge un error, algunas personas se dicen "esto demuestra que no soy suficiente", mientras otras se dicen "esto muestra lo que necesito aprender". Ambas frases generan estados emocionales muy distintos. La primera conduce a la frustración y la renuncia. La segunda favorece la reflexión y la mejora. Es común pensar que las emociones aparecen de forma espontánea, pero en realidad suelen estar acompañadas de pensamientos que las sostienen. Sentirse desmotivado, ansioso o inseguro no surge de la nada. Muchas veces surge de un diálogo interno que interpreta la situación como más peligrosa, más vergonzosa o más imposible de lo que realmente es. Comprender esto permite intervenir en ese diálogo para reducir la intensidad emocional sin negar lo que se siente. Otra característica del diálogo interno es su influencia sobre la memoria. Cuando una persona repite ideas negativas acerca de sí misma, la mente comienza a seleccionar recuerdos que confirman esas ideas. Esto hace que parezcan más reales. De manera similar, cuando el diálogo interno incluye reconocimiento de logros o capacidades, la mente activa recuerdos que sostienen esa visión más equilibrada.
La memoria y el diálogo interno se retroalimentan. No se trata de reemplazar pensamientos realistas por afirmaciones irreales, sino de usar palabras que describan con precisión la situación. Decir, esto es imposible bloquea la acción. Decir, esto es difícil reconoce el reto sin cancelar la posibilidad de avanzar. El diálogo interno debe ser un reflejo correcto de la realidad, no un filtro que la distorsione hacia la negatividad o el fatalismo. El diálogo interno influye también en la autopercepción. Si alguien se describe mentalmente como alguien incapaz de cambiar, es probable que no intente nuevas acciones. Pero si se describe como alguien que puede mejorar con esfuerzo, la disposición cambia. Esto no tiene que ver con optimismo vacío, sino con reconocer que la identidad no es un elemento fijo. La persona que alguien es hoy no tiene que ser exactamente la misma mañana. El lenguaje interno puede acompañar ese proceso de cambio o puede detenerlo. La relación con los demás también se ve afectada por el diálogo interno. Quien mantiene una conversación interna basada en la autocrítica tiende a interpretar las acciones de los otros como juicios o rechazos. Quien mantiene un diálogo interno más equilibrado tiende a interpretar esas mismas acciones como desacuerdos o comentarios, no como ataques personales. La manera en que una persona se habla determina cómo interpreta la intención de los demás. Una parte fundamental del diálogo interno es la forma en que se gestionan los errores. El error es una experiencia inevitable, pero no todas las personas lo viven igual. Algunas se dicen frases como no debería fallar nunca o esto arruina todo, lo que intensifica el malestar. Otras se dicen esto forma parte del proceso o puedo repararlo, lo que permite actuar con más calma. Las palabras que acompañan un error determinan cuánto pesa emocionalmente y qué tan rápido se recupera la persona. El diálogo interno no es algo que se cambie de un día para otro. Es un proceso que requiere observar las frases automáticas que aparecen ante diversas situaciones. Un buen comienzo es detectar frases generales, absolutas o desproporcionadas, como todo sale mal, siempre me pasa lo mismo o nunca lo lograré. Estas frases no suelen basarse en hechos reales, sino en interpretaciones cargadas de emoción. Cambiar esas formulaciones por expresiones más precisas puede transformar la manera en que la mente procesa la situación. Es útil desarrollar un diálogo interno que combine firmeza y comprensión. La firmeza permite reconocer los errores y asumir responsabilidades. La comprensión permite hacerlo sin destruir la autoestima. Una persona puede decirse esto no salió como esperaba, pero puedo corregirlo y así mantener la claridad sin caer en la autodescalificación. Este equilibrio es una de las formas más efectivas de regular las emociones y mejorar el bienestar. También es importante reconocer que el diálogo interno se activa incluso cuando no se está prestando atención. En situaciones rutinarias, la mente suele repetir ideas que llevan años instaladas. Cuando la persona empieza a escuchar ese diálogo con mayor atención, puede descubrir patrones que no había notado. Algunas personas descubren que se hablan con exigencia extrema, otras descubren que se minimizan, otras descubren que dudan de sí mismas con facilidad. Reconocer estos patrones permite sustituirlos por otros más adecuados. El diálogo interno es una herramienta poderosa para orientar la toma de decisiones. Antes de actuar, la mente evalúa escenarios, posibilidades y consecuencias. Esa evaluación se realiza en forma de frases y pensamientos organizados. Si esas frases están cargadas de miedo o desconfianza, la decisión será más insegura. Si están basadas en claridad y equilibrio, será más fácil actuar con determinación. El diálogo interno también influye en la forma en que se afrontan los cambios. Cuando alguien se dice que un cambio es demasiado grande o demasiado arriesgado, la mente genera resistencia. Cuando se reconoce el reto pero también la capacidad para enfrentarlo, el cambio se vuelve más manejable. Las palabras internas actúan como señales que orientan la actitud ante lo desconocido. Reconocer, modificar y fortalecer el diálogo interno no significa eliminar las emociones difíciles, significa gestionarlas con mayor eficacia. Las palabras que una persona se dirige pueden calmar, aclarar o confundir. Por eso es tan importante prestarles atención. El diálogo interno puede ser un obstáculo o una herramienta.
Puede limitar o puede impulsar, puede alimentar la duda o puede abrir la puerta a nuevas posibilidades. El diálogo interno es uno de los elementos más influyentes en la vida emocional, en la toma de decisiones y en la percepción de uno mismo. Al observarlo y transformarlo, la persona adquiere una mayor capacidad para enfrentar desafíos, comprender sus emociones y construir una relación más saludable consigo misma. Capítulo 3. El poder emocional de las palabras. Las palabras tienen un efecto directo sobre las emociones. Cada vez que una persona describe lo que siente o lo que vive, está influyendo en la intensidad, en la interpretación y en la duración de ese estado emocional. No se trata de una influencia simbólica ni abstracta. Es una reacción concreta del organismo que responde al significado que la mente atribuye a las palabras. Por eso, la forma en que se expresa una experiencia puede amplificar la tensión, reducir el malestar o generar claridad. Cuando alguien dice estoy en una situación insostenible, la mente interpreta esa afirmación como una señal de alarma. El cuerpo responde con tensión, preocupación y sensación de urgencia. Pero si la misma persona describe su experiencia como una situación difícil, la reacción emocional será distinta. No se eliminarán los desafíos, pero tampoco se activará el mismo nivel de malestar. El lenguaje que se utiliza para describir una experiencia determina la carga emocional que se asocia a ella. Esto ocurre porque las palabras funcionan como indicadores. La mente no reacciona únicamente a lo que sucede, sino al significado que se le otorga. Dos personas pueden sentir la misma incomodidad física, pero reaccionar de manera completamente diferente. Una puede interpretar el malestar como una señal de desastre, mientras que la otra lo interpreta como una molestia temporal. Aunque la sensación inicial sea similar, las palabras que cada una usa desencadenan respuestas emocionales distintas. Cuando se observan situaciones de estrés, se nota que las palabras elegidas pueden aumentar la sensación de amenaza. Frases como esto me supera o no tengo salida generan emociones más intensas que frases como necesito tiempo o esto está siendo más desafiante de lo que esperaba. Las palabras no cambian los hechos, pero cambian la manera en que la mente se relaciona con esos hechos. Las emociones también se ven afectadas por la forma en que se etiquetan. Etiquetar una emoción significa darle un nombre. Cuando alguien dice esto que siento es frustración, está organizando la experiencia de un modo que permite manejarla. Sin esa etiqueta, la emoción puede sentirse como una mezcla confusa y abrumadora. Nombrar lo que ocurre reduce la incertidumbre y da un punto de partida para actuar. Algunas personas evitan poner en palabras sus emociones porque creen que así las reducen. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cuando las emociones no se expresan, se vuelven menos claras y parecen más intensas. El acto de describirlas obliga a la mente a identificar causas, efectos y niveles. Decir, siento preocupación porque hay algo que no puedo controlar, es muy distinto a quedarse únicamente con la sensación de inquietud. Las palabras organizan el caos emocional y lo convierten en algo más comprensible. Otro aspecto importante es la descripción de las situaciones que afectan las emociones. Cuando una persona siente miedo, suele describir lo que ocurre con expresiones que aumentan ese miedo. Palabras como amenaza, peligro o riesgo extremo intensifican la reacción emocional, incluso si la situación no representa un peligro real. Cuando la descripción se ajusta de manera más precisa a los hechos, la emoción se vuelve más manejable. Algo parecido ocurre con la tristeza. Si alguien describe un momento difícil como una pérdida total, se generará un impacto emocional fuerte. Pero si lo describe como un cambio que no esperaba y que me duele, la emoción se reconoce sin exagerarse. La precisión del lenguaje ayuda a equilibrar la experiencia emocional. El lenguaje también influye en cómo se interpretan las acciones de los demás. Cuando alguien dice me trataron mal, su emoción probablemente será intensa. Pero si redefine la situación como no me trataron como yo esperaba, la emoción cambia. No porque la situación mejore, sino porque la interpretación cambia. Las palabras determinan si se vive la conducta de otra persona como una agresión o como una falta de conexión. En ambos casos puede haber dolor, pero la intensidad será diferente.
Las palabras tienen un papel fundamental en la construcción del autocontrol emocional. Una persona que se dice no puedo con esto activa una sensación de impotencia. En cambio, alguien que se dice esto me cuesta mucho, pero estoy buscando formas de manejarlo, activa una sensación de capacidad. La diferencia entre ambas no es un cambio en las circunstancias, sino un cambio en el lenguaje. No se trata de usar palabras artificiales para forzar un estado emocional positivo. Se trata de describir la experiencia con un nivel de exactitud que reduzca la carga innecesaria. Muchas emociones intensas se vuelven más claras cuando se analizan con palabras más precisas. Por ejemplo, en lugar de decir, estoy mal, una persona puede decir, estoy agotado por la acumulación de tareas. El lenguaje preciso reduce la confusión y orienta hacia soluciones más adecuadas. En situaciones de conflicto, las palabras pueden generar o aliviar tensión. Expresiones como siempre haces lo mismo tienden a aumentar el malestar porque generalizan la conducta de la otra persona. En cambio, expresiones como esto que ocurrió me afecta especifican la experiencia sin convertirla en un ataque personal. La precisión en el lenguaje permite separar el comportamiento del juicio global, lo cual disminuye la intensidad emocional en ambas partes. También es importante considerar la forma en que las personas describen sus logros. Cuando alguien minimiza sus avances diciendo no hice gran cosa, reduce la sensación de satisfacción. Cuando reconoce lo que ha logrado diciendo esto me costó y pude avanzar, se refuerza emocionalmente. Las palabras pueden fortalecer o debilitar el sentido de capacidad personal. El lenguaje emocional también está presente en la manera de imaginar escenarios futuros. Quien dice, me espera algo terrible experimentará anticipación negativa, incluso sin información real. Quien dice, no sé qué pasará, pero me estoy preparando, reduce la ansiedad. Las palabras elegidas al pensar en el futuro determinan el nivel de calma o tensión con el que se llega a él. Además, las palabras pueden funcionar como un mecanismo de recuperación emocional. Después de una experiencia difícil, la manera en que se narra influye en qué tan rápida es la recuperación. Una persona que se dice, no debió haber ocurrido esto mantiene la tensión. Una persona que se dice, fue doloroso y estoy procesándolo, permite que la emoción disminuya gradualmente. La recuperación emocional no depende solo del tiempo, sino también de cómo se interpreta lo vivido mediante el lenguaje. El poder emocional de las palabras también se evidencia en cómo se consolida la autoestima. Frases internas como soy un problema generan inseguridad profunda. Frases como soy alguien que tiene dificultades y está trabajando en ellas, generan estabilidad. Ninguna de las dos frases cambia las circunstancias externas, pero sí cambian la forma en que la persona se relaciona consigo misma. Las palabras funcionan como el marco dentro del cual se interpreta la identidad. Las palabras también conectan las emociones con la acción. Cuando alguien se dice, no puedo enfrentar esto, dificultará cualquier movimiento. Cuando alguien se dice esto requerirá esfuerzo, abre la posibilidad de actuar. La diferencia está en la carga emocional que cada frase transmite. Las palabras que se usan mentalmente influyen directamente en la energía disponible para tomar decisiones. Las palabras influyen en la intensidad de las emociones, en la claridad con la que se interpretan las experiencias y en la regulación emocional. Describir lo que se siente con precisión, elegir expresiones equilibradas y evitar generalizaciones desproporcionadas permite manejar mejor los estados internos. El lenguaje no controla la vida emocional, pero la organiza y la modula, ofreciendo mayor estabilidad y comprensión. Capítulo 4. Conversar para crecer. Las conversaciones tienen un papel central en el desarrollo personal. A través de ellas, se expresan pensamientos, se aclaran emociones y se descubren perspectivas que no aparecen cuando una persona analiza las cosas únicamente en silencio. Conversar permite ordenar ideas, reducir confusiones y encontrar sentidos que estaban dispersos. Aunque cada conversación sea diferente, existe algo en común. La interacción verbal tiene el poder de transformar la forma en que se comprende una situación. Cuando una persona habla de lo que le ocurre, no solo comparte información, también organiza su experiencia.
Al expresar un problema en palabras, se obliga a seleccionar los aspectos más importantes, a identificar qué estás sintiendo y a buscar explicaciones. Muchas veces, antes de hablar, la situación puede parecer un conjunto de sensaciones difíciles de entender, pero al describir lo que sucede, el pensamiento se vuelve más claro. La conversación actúa como un espacio donde las ideas se estructuran. Además, las conversaciones permiten que alguien observe su situación desde ángulos que no había considerado. Al hablar con otra persona, se escuchan preguntas, comentarios o interpretaciones que amplían el panorama. Esto no significa que la otra persona tenga las respuestas, sino que la interacción permite que surjan detalles nuevos. A veces, un simple cuestionamiento basta para descubrir aspectos que la mente había pasado por alto. Conversar también tiene un efecto regulador en las emociones. Cuando una emoción permanece dentro sin expresarse, puede parecer más intensa. Al describir lo que se siente, la emoción se vuelve más comprensible. Por ejemplo, una persona que dice, siento mucha presión porque tengo responsabilidades que aún no logro organizar, está clarificando algo que antes de expresarlo, podía sentirse como un peso difuso. La emoción no desaparece, pero pierde confusión. La conversación también tiene un papel importante en la toma de decisiones. Al hablar sobre una posibilidad, la mente examina escenarios que en silencio se mantenían como ideas abstractas. Cuando alguien verbaliza un plan o una duda, aparece mayor precisión. Expresar una idea obliga a la persona a definir qué quiere, qué teme y qué considera posible. Esto ayuda a identificar prioridades y a discriminar entre opciones que parecían similares. En el contexto de las relaciones humanas, conversar es fundamental para evitar malentendidos. Muchas tensiones se originan no por el contenido de lo que ocurre, sino por lo que cada persona interpreta. Cuando se habla de lo que se siente o de lo que se necesita, es posible aclarar esas diferencias. Evitar la conversación solo permite que las suposiciones crezcan. Expresar con claridad lo que uno piensa y escuchar con atención lo que la otra persona expresa reduce la distancia y permite crear acuerdos. Entender la función de las conversaciones también implica reconocer la importancia de la escucha. La escucha no consiste únicamente en oír palabras, sino en comprender lo que la otra persona intenta transmitir. Escuchar sin interrumpir permite que la otra persona pueda organizar sus ideas. Escuchar sin juzgar permite que pueda expresar lo que realmente siente. Cuando alguien se siente escuchado de verdad, experimenta alivio y apertura. La escucha atenta también facilita que la conversación avance hacia un terreno más constructivo. Cuando una persona escucha para entender y no para responder apresuradamente, aparecen puntos de conexión que antes no se veían. Esto permite transformar una interacción tensa en una interacción más equilibrada. La calidad de una conversación no depende solamente de lo que se dice, sino también de cómo se escucha. Las conversaciones también ayudan a descubrir patrones. A través del diálogo, una persona puede notar que reacciona de la misma manera en situaciones similares. Al hablar de experiencias repetidas, se identifican creencias, miedos o hábitos que se repiten sin que la persona sea plenamente consciente de ellos. Cuando estos patrones se hacen visibles, es posible analizarlos con mayor profundidad y decidir si es necesario cambiarlos. Un aspecto importante es la forma en que se formulan las palabras durante una conversación. Las expresiones imprecisas o generalizadas pueden generar confusión. En cambio, las palabras claras permiten avanzar. Por ejemplo, decir, me siento incómodo porque no sé cómo interpretar tu silencio, da mucha más claridad que decir, no entiendo nada de lo que haces. La primera expresión facilita el diálogo, la segunda lo bloquea. El tono también influye. Un comentario puede ser constructivo en una conversación tranquila y percibirse como un ataque en una conversación cargada emocionalmente. Elegir un tono adecuado permite que el mensaje llegue sin generar defensividad. La intención puede ser buena, pero sin un tono que acompañe adecuadamente, la conversación se desvía. Las conversaciones también cumplen una función de acompañamiento. Muchas veces, lo que una persona necesita no es una solución inmediata, sino un espacio para compartir lo que vive.
Poder expresarse genera una sensación de alivio y conexión humana. El simple hecho de sentirse comprendido tiene un efecto concreto en el bienestar. La conversación se convierte en un lugar donde la carga emocional se distribuye y se hace más soportable. Conversar con uno mismo también forma parte del crecimiento. Aunque suene similar al diálogo interno, se diferencia en que consiste en expresar pensamientos en voz alta o escribirlos para entenderlos mejor. Esta forma de conversación personal ayuda a organizar ideas complejas y a ver la situación con más distancia. Decir en voz alta lo que se piensa obliga a darle estructura. Es una herramienta útil cuando no hay otra persona disponible en ese momento. Las conversaciones difíciles requieren un enfoque aún más consciente. Cuando está en juego un desacuerdo o una emoción intensa, seleccionar las palabras con claridad y respeto es fundamental. En esos momentos, es útil centrarse en describir la experiencia propia en lugar de atribuir intenciones a la otra persona. Frases que comienzan con "yo siento" permiten describir la vivencia sin generar confrontación. En cambio, frases que comienzan con "tú siempre" suelen escalar el conflicto. La conversación también es un espacio para generar nuevas perspectivas. Cuando una persona expresa una idea en un ambiente donde hay apertura y respeto, esa idea puede evolucionar. Las conversaciones bien llevadas funcionan como una herramienta para encontrar alternativas más ajustadas a la realidad. A veces, un cambio en la forma de analizar la situación surge porque alguien aporta un dato nuevo o porque la persona que habla descubre un aspecto que no había considerado. Las conversaciones permiten también fortalecer la autoconciencia. Al explicar algo a otra persona, muchas veces se descubren vacíos, dudas o incoherencias. Esto no debe verse como un problema, sino como una oportunidad para comprender mejor lo que realmente se piensa. Las conversaciones son espejos que permiten observar la propia forma de razonar. También contribuyen al desarrollo emocional. Hablar sobre lo que se siente ayuda a construir un repertorio emocional más amplio. Al intentar describir una emoción compleja, la persona necesita identificarla con precisión. Con el tiempo, esto genera una mayor capacidad para reconocer emociones en sí misma y en los demás. Una persona que sabe expresar con claridad lo que siente suele manejar mejor las situaciones emocionales intensas. Las conversaciones auténticas requieren honestidad. Esto no significa decir cualquier cosa sin filtro, sino expresar la verdad de manera cuidadosa. La honestidad bien aplicada fortalece vínculos y permite que las relaciones avancen en un terreno estable. Ocultar permanentemente lo que se piensa o siente puede generar acumulación emocional y aumentar la distancia entre las personas. Conversar para crecer implica reconocer que el lenguaje es un instrumento de organización mental, emocional y relacional. Cuando se conversa con claridad y disposición, la mente se abre a nuevas interpretaciones y el mundo emocional encuentra espacio para ordenarse. Las conversaciones bien llevadas no garantizan soluciones inmediatas, pero permiten avanzar de manera más consciente y equilibrada. Las conversaciones son una herramienta que permite comprender mejor lo que se vive, regular las emociones, aclarar decisiones, construir vínculos más sólidos y descubrir perspectivas nuevas. Conversar con atención, con precisión y con apertura amplía la comprensión de uno mismo y del entorno, facilitando el crecimiento personal y relacional. Capítulo 5. El arte de hacer preguntas que abren caminos. Las preguntas tienen un papel central en la manera en que una persona comprende su vida y toma decisiones. Mientras que algunas preguntas limitan, otras permiten explorar posibilidades que antes no se habían considerado. La calidad de una pregunta puede determinar la profundidad de una reflexión, la claridad de una conversación o la capacidad de resolver un problema. Preguntar de forma adecuada no es únicamente un acto intelectual, también es una herramienta para avanzar emocionalmente, para comprender con más amplitud y para generar mejores opciones. Las preguntas guían la atención. Cuando alguien se pregunta ¿por qué siempre me pasa esto?, dirige la mente hacia una búsqueda de errores personales o patrones que quizá no existen. En cambio, cuando pregunta ¿qué puedo hacer ahora para mejorar esta situación?, orienta la mente hacia la acción.
La pregunta no solo cambia el enfoque, cambia también la sensación interna. Las preguntas que se centran en culpas suelen generar angustia. Las preguntas que se centran en posibilidades generan claridad y movimiento. Una pregunta mal formulada puede encerrar a una persona en un callejón sin salida. Las preguntas absolutas, como ¿por qué nunca puedo hacerlo bien?, no permiten encontrar respuestas útiles. Están cargadas de exageración y anticipan un resultado negativo. En cambio, preguntas como ¿qué parte de esto puedo mejorar?, o ¿qué me faltó considerar?, abren la puerta a la reflexión y a la toma de decisiones. La diferencia es evidente: una pregunta busca castigo, la otra busca comprensión. Las preguntas también influyen en la forma en que una persona interpreta sus emociones. Por ejemplo, cuando alguien se siente triste, puede preguntarse ¿por qué soy tan débil? Esta pregunta aumenta la sensación de malestar. Pero si se pregunta ¿qué estoy necesitando en este momento?, obtiene una respuesta que permite avanzar. Las emociones no se vuelven más intensas por sí mismas, lo hacen porque a veces se acompañan de preguntas que generan presión o juicio. Elegir preguntas más adecuadas permite procesar las emociones con mayor claridad. Otro aspecto importante es la relación entre preguntas y autoconciencia. Cuando una persona no cuestiona sus pensamientos, estos se vuelven automáticos. Las preguntas permiten detener ese automatismo. Preguntas como ¿será que estoy interpretando esto de forma exagerada? ¿O qué información estoy pasando por alto?, ayudan a revisar creencias que podrían estar distorsionando la percepción. Las preguntas abren el espacio para analizar lo que antes se asumía como cierto. En las conversaciones, las preguntas tienen un efecto clave. Preguntar permite comprender mejor a la otra persona. Sin preguntas, cualquier diálogo se basa en suposiciones. Preguntas como ¿cómo lo estás viviendo?, o ¿qué necesitas de mí?, permiten que la otra persona se exprese de forma más clara. También generan un ambiente de respeto y apertura, porque muestran interés genuino. Una conversación sin preguntas suele volverse superficial. Una conversación con preguntas adecuadas puede profundizar de manera significativa. Sin embargo, no todas las preguntas generan apertura. Hay preguntas que suenan como acusaciones, incluso si no era la intención. Por ejemplo, ¿por qué hiciste eso?, puede hacer que la otra persona se sienta juzgada. Una alternativa más constructiva sería, ¿qué fue lo que te llevó a decidir esto? Este tipo de pregunta permite explorar razones sin asumir malas intenciones. La diferencia está en la carga emocional que acompaña cada formulación. Las preguntas también pueden prevenir malentendidos. Muchas discusiones surgen porque alguien interpreta lo que el otro quiso decir sin verificarlo. Una simple pregunta como ¿qué quisiste decir con esto?, puede aclarar rápidamente una situación que, sin esa pregunta, podría haberse convertido en un conflicto prolongado. Las preguntas bien formuladas evitan conclusiones apresuradas. En el ámbito personal, las preguntas son herramientas para el crecimiento. Cuando una persona se enfrenta a una decisión importante, las preguntas adecuadas permiten analizar las opciones de forma más profunda. Preguntas como ¿qué consecuencias tendría esto para mí a largo plazo?, o ¿esto se alinea con lo que realmente quiero?, ayudan a evitar decisiones impulsivas. Las preguntas organizan los pensamientos y permiten ver con mayor claridad lo que antes parecía confuso. Al enfrentarse a un obstáculo, la calidad de la pregunta determina la calidad de la solución. Preguntarse ¿por qué me detengo?, genera frustración. Preguntarse ¿qué pequeño paso puedo dar hoy?, genera acción. La mente responde de acuerdo con la pregunta que recibe. Si recibe una pregunta que conduce a la parálisis, se queda allí. Si recibe una pregunta que conduce al movimiento, busca caminos alcanzables. Las preguntas también ayudan a identificar prioridades. Cuando una persona se siente abrumada, puede preguntarse ¿qué es lo más importante en este momento? Esta simple pregunta reduce el ruido mental y permite enfocarse. Sin esta guía, la mente puede dispersarse entre múltiples tareas y generar sensación de caos. Las preguntas funcionan como una brújula interna que dirige la atención hacia lo esencial. En las relaciones interpersonales, preguntar permite conocer las necesidades de los demás sin asumirlas. Preguntar ¿cómo puedo apoyarte?,
es mucho más efectivo que adivinar. Las relaciones se fortalecen cuando las personas muestran interés auténtico por entender al otro, y las preguntas adecuadas son la herramienta principal para lograrlo. Las preguntas también ayudan a mejorar la comunicación interna. Cuando surge un pensamiento negativo, se puede preguntar, ¿esta idea se basa en hechos o en suposiciones? Esta pregunta ayuda a distinguir entre realidad e interpretación. Muchas emociones intensas provienen de suposiciones no verificadas. Con la pregunta adecuada, se reduce la distorsión y se genera una visión más precisa. Al reflexionar sobre experiencias pasadas, las preguntas pueden ayudar a extraer aprendizajes sin caer en la culpa. Preguntarse, ¿qué aprendí de esto?, en lugar de ¿por qué fallé?, transforma la experiencia. El pasado no cambia, pero la interpretación sí puede hacerlo. Las preguntas permiten que el recuerdo se convierta en guía, en lugar de convertirse en una fuente continua de malestar. El arte de preguntar también implica saber en qué momento hacerlo. Preguntar en medio de una emoción muy intensa puede generar rechazo. En cambio, preguntar cuando la otra persona se siente preparada para hablar, abre el espacio para una conversación honesta. La sensibilidad para elegir el momento adecuado permite que la pregunta llegue con claridad y sea bien recibida. Las preguntas tienen la capacidad de revelar lo que permanece inconsciente. Cuando una persona se pregunta, ¿qué estoy evitando?, puede descubrir temores o dudas que antes no había reconocido. Este tipo de preguntas requieren valentía, pero generan una comprensión más completa de uno mismo. La autoconciencia se fortalece cuando se formulan preguntas que van más allá de lo evidente. También es útil formular preguntas orientadas al futuro. Preguntas como ¿cómo quiero manejar una situación similar la próxima vez?, ayudan a preparar el camino para decisiones más coherentes. Estas preguntas no ignoran el presente, pero permiten que la persona se enfoque en construir una dirección más clara. Las preguntas pueden transformar la manera en que alguien se relaciona con los desafíos. Cuando alguien se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto?, la dificultad cambia su significado. No desaparece, pero se vuelve un proceso. Las preguntas adecuadas convierten cada situación en una oportunidad para conocer más sobre uno mismo y sobre la vida. Las preguntas bien formuladas orientan la mente, organizan las emociones, fortalecen las relaciones, amplían la comprensión y permiten tomar decisiones más sabias. Saber preguntar es una forma de abrir caminos internos y externos, ofreciendo claridad en momentos de confusión y descubriendo posibilidades que antes parecían inexistentes. Capítulo 6. Palabras que sanan, palabras que hieren. Las palabras tienen la capacidad de influir directamente en la forma en que las personas se relacionan. No son únicamente herramientas de comunicación, también actúan como señales emocionales que pueden fortalecer vínculos, generar confianza, aclarar situaciones y reducir tensiones. Del mismo modo, las palabras pueden lastimar, crear distancia, generar confusión y aumentar el dolor emocional. Entender cómo y por qué ocurre esto permite utilizar el lenguaje de manera más consciente para construir relaciones más sanas. En la vida cotidiana, muchos conflictos no surgen por hechos concretos, sino por la forma en que se interpretan las palabras. Cuando alguien recibe un comentario ambiguo, la mente tiende a llenar los vacíos con suposiciones. Si la relación es tensa, esas suposiciones suelen ser negativas. Por eso, la claridad en las palabras es esencial. Un mensaje claro reduce la posibilidad de malentendidos, mientras que un mensaje impreciso puede generar inseguridad o sensación de ataque. Las palabras que hieren suelen tener características específicas, generalizan, juzgan o atribuyen intenciones. Expresiones como siempre haces lo mismo, no entiendes nada o no te importa lo que yo siento, no solo describen un comportamiento, presentan una conclusión cerrada sobre la otra persona. Este tipo de afirmaciones no dejan espacio para la explicación ni para la mejora. Quien las recibe siente que su identidad está siendo cuestionada, y no únicamente su conducta. Esto genera defensividad y tensión. Por otro lado, las palabras que sanan se centran en describir la experiencia propia sin convertirla en un ataque. Frases como, me sentí ignorado cuando no recibí respuesta, o me afectó lo que ocurrió porque esperaba otra cosa,
permiten expresar lo que se siente sin definir a la otra persona. Estas palabras mantienen la responsabilidad en la vivencia propia y abren espacio para el diálogo, en lugar de generar una confrontación inmediata. También es importante reconocer cómo influye el tono. Dos frases con el mismo contenido pueden generar respuestas completamente distintas, dependiendo de cómo se pronuncien. Un tono brusco puede hacer que una pregunta neutra suene como un reproche. Un tono calmado puede suavizar una observación difícil. El tono no es un detalle superficial, es una parte esencial del mensaje. Muchas heridas emocionales provienen no solo de lo dicho, sino de la forma en que se dijo. Las palabras también pueden sanar cuando se utilizan para reconocer la experiencia de la otra persona. El reconocimiento no implica estar de acuerdo, sino mostrar comprensión. Frases como «entiendo que esto te dolió» o «comprendo que te resultó difícil» tienen un efecto concreto en la emoción del otro. La sensación de ser comprendido reduce la tensión y permite hablar desde un lugar más equilibrado. La validación emocional es una de las herramientas más efectivas para reparar una interacción dañada. Cuando se evita reconocer lo que la otra persona siente, se produce el efecto contrario. Minimizar o ignorar emociones con frases como «no es para tanto», «estás exagerando» o «estás siendo demasiado sensible» genera distancia inmediata. La persona que escucha estas expresiones no siente apoyo, sino invalidación. El dolor no se reduce, se intensifica por la falta de comprensión. El lenguaje tiene el poder de aliviar o aumentar el malestar emocional dependiendo de cómo se utilice. Las palabras también pueden sanar cuando expresan responsabilidad. En muchas conversaciones difíciles, una de las mayores necesidades es escuchar una responsabilidad clara. Expresiones como «me equivoqué», «no pensé en cómo te afectaría» o «debí haber actuado de otra manera» tienen un impacto profundo. Reconocer un error no disminuye la dignidad de quien lo hace, aumenta la confianza del otro. Las relaciones se fortalecen cuando existe la posibilidad de que cada persona reconozca cómo sus acciones influyen en los demás. Otro aspecto importante es la intención detrás de las palabras. Cuando la intención es comprender, la conversación avanza. Cuando la intención es ganar o demostrar superioridad, la conversación se bloquea. A veces, la intención se nota más que el contenido. Por eso, antes de hablar en un momento delicado, es útil preguntarse qué se quiere lograr con esas palabras. Acercarse, resolver, aclarar, herir, protegerse o descargar frustración. La intención guía el tipo de palabras que se eligen. Las palabras también pueden herir cuando se utilizan para comparar. Comparaciones como «otros sí pueden, pero tú no» o «antes eras mejor que ahora» generan inseguridad y pueden dañar la autoestima. Comparar coloca a la persona en una posición de insuficiencia. En cambio, cuando se evita la comparación y se enfoca en las necesidades presentes, la conversación se vuelve más respetuosa y menos destructiva. El silencio también forma parte del lenguaje. Un silencio puede sanar cuando ofrece espacio para que la otra persona se exprese sin interrupciones, pero puede herir cuando se utiliza para castigar o retirar afecto. La intención detrás del silencio determina su efecto emocional. Un silencio abierto es un espacio. Un silencio impuesto es una barrera. Aprender a usar el silencio de manera adecuada permite que las conversaciones fluyan con más naturalidad. Las palabras que sanan cumplen una función fundamental en momentos de vulnerabilidad. En esos momentos, un mensaje de apoyo puede ser determinante. Frases simples como «estoy contigo», «cuenta conmigo», «puedes decirme lo que necesitas» o «entiendo que te cuesta» tienen un impacto profundo. No siempre es necesario ofrecer soluciones. A veces, lo más valioso es ofrecer presencia a través del lenguaje. También es importante prestar atención a la coherencia entre las palabras y las acciones. Cuando lo que se dice no coincide con lo que se hace, las palabras pierden credibilidad. Una expresión amable acompañada de una acción contradictoria genera confusión. Para que las palabras sanen, deben estar respaldadas por comportamientos consistentes. La confianza se construye cuando las personas pueden creer en lo que escuchan. Las palabras también pueden ayudar a reconstruir relaciones después de un conflicto. Cuando ambas partes expresan sus vivencias de forma clara y respetuosa,
Se crea un espacio de entendimiento mutuo. Las palabras permiten revisar lo ocurrido sin quedarse atrapados en la culpa o en el resentimiento. Este tipo de conversación requiere paciencia y honestidad, pero es una de las formas más efectivas de reparar un vínculo. También es posible utilizar palabras para establecer límites sanos. Muchas personas creen que poner límites implica dureza, pero en realidad, los límites claros generan seguridad. Decir, esto no me hace bien, o prefiero manejarlo de otra manera, permite cuidar el bienestar propio sin atacar al otro. Cuando los límites se expresan con claridad y respeto, fortalecen las relaciones en lugar de debilitarlas. Las palabras que sanan no buscan negar la realidad, sino describirla de forma equilibrada. Las palabras que hieren suelen exagerar, generalizar o interpretar de forma distorsionada. La diferencia está en la precisión y la intención. Un lenguaje equilibrado describe lo que ocurre sin añadir peso innecesario. Un lenguaje distorsionado amplifica el impacto emocional de manera innecesaria. Las palabras tienen un efecto directo en el bienestar emocional y en la calidad de las relaciones. Pueden acercar o alejar, comprender o invalidar, reparar o lastimar. Utilizarlas de forma consciente permite construir vínculos más sólidos, resolver conflictos con mayor claridad y crear un ambiente emocional más seguro para uno mismo y para los demás. Capítulo 7. Reescribir la historia, el poder de reinterpretar. La forma en que una persona interpreta su pasado influye de manera directa en cómo vive el presente y en cómo imagina el futuro. Las experiencias no se almacenan como hechos puros, sino como narraciones internas. Cada recuerdo está organizado por significados que se construyeron en determinado momento de la vida. Por eso, dos personas pueden haber vivido situaciones similares y aún así tener percepciones completamente distintas sobre lo que esas experiencias significan. Reinterpretar no es negar lo ocurrido, es revisar la manera en que se ha comprendido una experiencia para darle un significado más ajustado, más equilibrado y más útil. Cuando la interpretación se vuelve rígida o dolorosa, influye en la seguridad personal, en las decisiones que se toman y en la forma en que se enfrentan nuevos desafíos. Por eso, aprender a reinterpretar permite liberar cargas emocionales innecesarias y construir una visión más clara de sí mismo. La interpretación de una experiencia suele depender del contexto emocional en el que se vivió. Si una persona pasó por una situación difícil durante un momento de vulnerabilidad, es probable que la haya interpretado de forma negativa. Años después, esa interpretación puede seguir vigente, aunque la persona haya cambiado, madurado o desarrollado nuevas habilidades. Sin embargo, la mente continúa usando la narrativa antigua. Reinterpretar permite revisar esa historia y ajustarla a la realidad actual. Muchas personas quedan atrapadas en interpretaciones limitantes. Por ejemplo, alguien que enfrentó un fracaso en el pasado puede haber creado la idea de que no es capaz de lograr lo que se propone. Esa conclusión, aunque comprensible en ese momento, no necesariamente se ajusta a la vida presente. Mantener esa interpretación afecta la confianza, la motivación y la manera de afrontar oportunidades nuevas. Reinterpretar no cambia el evento, pero cambia la conclusión que se extrajo de él. Es común que las personas se juzguen con dureza por decisiones que tomaron en el pasado. La mayoría de las veces, esas decisiones se tomaron con la información, los recursos emocionales y las circunstancias que existían en ese momento. Cuando una persona se juzga desde el presente con criterios que no existían antes, se genera un peso emocional injusto. La reinterpretación consiste en reconocer las condiciones reales en las que se actuó, lo cual permite entender y aceptar con más compasión decisiones difíciles. Otra situación frecuente es interpretar un evento como responsabilidad propia, cuando en realidad intervinieron factores externos. Por ejemplo, alguien puede pensar que un conflicto fue completamente culpa suya, cuando las circunstancias y las decisiones de la otra persona también influyeron. Reinterpretar implica identificar que una situación fue más compleja de lo que parecía y que no todo recaía en una sola persona. Este tipo de revisión libera sentimientos de culpa y permite avanzar con una visión más justa.
La mente tiende a seleccionar ciertos aspectos de una experiencia y dejar otros fuera. Si alguien recuerda únicamente los elementos negativos, la interpretación será limitada y dolorosa. Si se incluyen elementos adicionales que estaban presentes pero no fueron considerados, la visión se vuelve más equilibrada. La reinterpretación permite identificar información que antes no se había tenido en cuenta. Esto no modifica el hecho en sí, pero modifica el marco en el que se analiza. También es útil reconocer que la interpretación de una experiencia suele depender del momento vital en que se revisa. Cuando una persona crece emocionalmente, adquiere herramientas que le permiten mirar su pasado con otra perspectiva. Lo que antes parecía un fracaso absoluto, puede entenderse como un punto de partida. Lo que antes parecía una pérdida irreparable, puede verse como un proceso de transición. No se trata de romantizar el dolor, sino de comprenderlo desde una visión más amplia. Reinterpretar una historia personal no significa evadir responsabilidades. Al contrario, permite asumirlas de manera más sensata. Si una persona revisa una experiencia y reconoce que actuó sin los recursos adecuados, puede decidir fortalecerse. Si reconoce que permitió situaciones que no le hacían bien, puede aprender a establecer límites. La reinterpretación proporciona claridad para actuar de manera diferente en el futuro. Las creencias que se formaron a partir de experiencias pasadas pueden influir en la vida presente sin que la persona lo note. Por ejemplo, alguien que vivió rechazo en un momento clave de su vida puede haber concluido que no merece afecto. Esa interpretación puede convertirse en un patrón que afecta todas sus relaciones posteriores. Revisar esa creencia implica mirar la experiencia original con más detalle y reconocer que una situación particular no define el valor personal. La reinterpretación también requiere precisión. Muchas narrativas internas contienen afirmaciones exageradas como siempre me fallan, nunca hago nada bien o todos me abandonan. Estas generalizaciones no reflejan la realidad con exactitud, pero pueden sentirse muy verdaderas porque se repitieron por largos periodos. Reinterpretar consiste en sustituir estas generalizaciones por descripciones más específicas. Hubo personas que me fallaron, pero también hubo personas que me apoyaron. O hubo ocasiones en las que me equivoqué, pero también tuve momentos de acierto. La precisión reduce la carga emocional de las experiencias pasadas. También es importante comprender que la historia personal no es estática. Lo que una persona aprende hoy puede transformar la interpretación de lo que vivió años atrás. La experiencia pasada no determina de manera definitiva quién se es ahora. La reinterpretación ofrece la posibilidad de actualizar la narrativa interna y ajustarla a la identidad actual. Esto permite caminar con menos peso emocional y con mayor autonomía. En algunos casos, reinterpretar implica reconocer que una situación dolorosa sirvió para desarrollar habilidades, claridad o fortaleza. Esto no significa justificar el dolor, sino reconocer que la persona es distinta gracias a lo vivido. La reinterpretación reconoce tanto el impacto negativo como el crecimiento que surgió a partir de la experiencia. Esta visión equilibrada permite darle un sentido más completo al pasado. El lenguaje es la herramienta principal para reinterpretar. Las palabras que se usan internamente construyen la narrativa. Cambiar la forma de describir una experiencia cambia la forma de sentirla. En lugar de decir, esto arruinó mi vida, una persona puede decir, esto tuvo un impacto fuerte y estoy encontrando formas de seguir adelante. Ambas frases reconocen la dificultad, pero solo una permite avanzar. La otra mantiene a la persona atrapada en el mismo punto emocional. Reinterpretar también implica reconocer que la vida está llena de factores que no dependen de uno mismo. Muchas experiencias negativas se produjeron por circunstancias externas, por decisiones de otras personas o por situaciones que no podían preverse. A veces, la interpretación del pasado se vuelve más equilibrada cuando se identifica que no todo era controlable. Esta comprensión reduce la culpa innecesaria y permite enfocarse en lo que sí se puede construir ahora. Es común que las personas intenten comprender su pasado desde posiciones absolutas, pero la vida real está llena de matices. Ningún evento tiene un solo significado. Ninguna decisión define por completo una vida.
Reinterpretar consiste en otorgar a cada experiencia el lugar que le corresponde, sin que se convierta en una etiqueta que determine el presente. Las historias que las personas se cuentan a sí mismas influyen en la forma en que afrontan los nuevos desafíos. Una historia rígida genera miedo y resistencia. Una historia flexible permite crecer. Reinterpretar no modifica lo vivido, pero modifica la relación emocional con lo vivido. Esta transformación es una de las formas más importantes de liberación interna. Reinterpretar la historia personal permite soltar interpretaciones negativas, revisar creencias limitantes, comprender con más precisión lo ocurrido y abrir paso a una visión más equilibrada de sí mismo. Es un proceso que fortalece la claridad emocional y la capacidad de construir el futuro desde una narrativa más justa y consciente. Capítulo 8. Hablar para transformar, el lenguaje como herramienta de futuro. El lenguaje no solo sirve para describir lo que ya ocurrió o lo que está sucediendo, también es una herramienta fundamental para proyectar, planificar y orientar el futuro. Las palabras organizan expectativas, moldean intenciones y sirven como guía para la acción. La forma en que una persona habla sobre lo que quiere, sobre lo que teme y sobre lo que espera influye directamente en cómo se prepara para enfrentar lo que viene. Utilizar el lenguaje de manera consciente permite diseñar un camino más claro y una relación más equilibrada con lo que aún no ha ocurrido. El modo en que se habla del futuro afecta la percepción de posibilidad. Cuando alguien utiliza expresiones como no soy capaz, seguro fracaso o esto me supera, está creando un escenario interno que limita sus movimientos. La mente interpreta esas palabras como una advertencia y genera una actitud defensiva. En cambio, cuando el lenguaje reconoce el reto sin negarlo, pero incluye margen para la acción, por ejemplo, esto es difícil, pero puedo intentarlo, la mente adopta una postura más abierta. Las palabras que se usan para hablar del futuro condicionan la forma en que la persona se mueve hacia él. Las palabras también influyen en la manera en que se establecen metas. Una meta expresada de forma vaga genera confusión. Una meta expresada con claridad orienta la acción. Decir, quiero mejorar, no indica hacia dónde avanzar. Decir, quiero organizar mi tiempo para reducir mi estrés, o quiero aprender nuevas habilidades para ampliar mis oportunidades, ofrece una dirección concreta. Las palabras crean un marco que permite identificar pasos específicos. Cuando las metas están bien formuladas, es más fácil construir un plan. El lenguaje también afecta la motivación. Cuando la persona se habla a sí misma desde el desaliento, es más difícil mantener el impulso. Expresiones internas como no lo lograré, esto no es para mí o es demasiado tarde, actúan como frenos emocionales. En cambio, expresiones como puedo avanzar paso a paso, todavía tengo margen para aprender o haré lo posible por mejorar, activan la disposición a intentarlo. La diferencia no está en la dificultad real de la situación, sino en el lenguaje que acompaña el proceso. Otra forma en que el lenguaje influye en el futuro es a través de la anticipación emocional. Cuando una persona imagina lo que está por venir y se expresa con palabras cargadas de miedo, la anticipación se vuelve paralizante. Cuando se expresa con palabras que reconocen la inquietud pero también la capacidad, la anticipación se vuelve manejable. Hablar del futuro con equilibrio reduce la incertidumbre y permite actuar con más calma. El lenguaje también influye en la relación que una persona tiene con sus propias capacidades. Si describe sus habilidades como algo fijo, por ejemplo, yo no sirvo para esto, cierra la posibilidad de aprender. Si describe sus habilidades como algo que puede desarrollarse, por ejemplo, aún no manejo esto, pero puedo mejorar, abre la posibilidad de crecimiento. Las palabras que se usan para definir lo que uno puede hacer son decisivas. No determinan el futuro, pero orientan la actitud hacia él. La forma en que se habla durante los cambios también es fundamental. Los cambios suelen generar incertidumbre, y la incertidumbre puede aumentar cuando el lenguaje que se utiliza llena los vacíos con conclusiones negativas. Decir, todo puede salir mal, aumenta el miedo. Decir, no sé qué va a pasar, pero puedo adaptarme, genera un sentido de estabilidad.
El lenguaje regula la percepción de riesgo y permite enfrentar los cambios con más claridad. El lenguaje también es esencial para mantener la coherencia personal. Cuando alguien expresa lo que quiere y lo que necesita con claridad, es más fácil tomar decisiones alineadas con esos deseos. En cambio, si las ideas permanecen solo como sensaciones vagas, las decisiones pueden ser inconsistentes. Hablar de forma clara ayuda a construir un rumbo. Las palabras se convierten en una guía para la acción. La coherencia surge cuando la manera de hablar está conectada con la manera de actuar. Hablar también ayuda a fortalecer vínculos que apoyan el camino hacia el futuro. Cuando alguien expresa sus metas y sus intenciones, las personas de su entorno pueden ofrecer apoyo, recursos o retroalimentación. Sin comunicación, el camino puede sentirse más solitario y más difícil. El lenguaje genera colaboración, y la colaboración facilita la creación de nuevos proyectos. Hablar con claridad sobre lo que se quiere puede abrir puertas antes inaccesibles. Las palabras también permiten revisar y ajustar el rumbo. A medida que una persona avanza, nuevas circunstancias pueden aparecer. Si el lenguaje se utiliza para reflexionar, es más fácil adaptar el camino. Preguntarse ¿qué necesito ahora? ¿O qué aprendí que cambia mi dirección? Es parte de un proceso de crecimiento continuo. El lenguaje permite la flexibilidad necesaria para no quedar atrapado en planes rígidos. Otra función importante del lenguaje es ayudar a sostenerse emocionalmente durante procesos largos. En caminos que requieren esfuerzo sostenido, es común que aparezcan momentos de duda. En estos casos, la forma de hablarse a uno mismo es determinante. Expresiones como aunque me cueste, sigo avanzando o esto requiere tiempo y estoy dispuesto a dárselo, mantienen la motivación. Las palabras ayudan a regular la constancia. También es fundamental el lenguaje que se utiliza para establecer límites sanos en el futuro. Cuando una persona expresa con claridad lo que no está dispuesta a aceptar, protege su bienestar emocional. Decir, esto no me hace bien o necesito manejarlo de forma diferente, permite construir relaciones más equilibradas. Sin estos límites expresados mediante palabras claras, es más probable caer en situaciones que desgastan o confunden. El lenguaje cumple un papel esencial en la manera en que alguien se recupera de los errores. Si un error se describe como algo definitivo, por ejemplo, arruiné todo, la capacidad de levantarse disminuye. Si se describe como una experiencia difícil, por ejemplo, esto fue un tropiezo y estoy viendo cómo seguir, la recuperación es más rápida. La forma de narrar los errores determina qué tanto afectan el presente y qué tanto interfieren en los pasos futuros. El lenguaje también influye en la capacidad de visualizar posibilidades. Cuando una persona habla sobre lo que desea con palabras claras, la mente empieza a organizar imágenes, escenarios y caminos posibles. No se trata de imaginar resultados perfectos, sino de dar forma a lo que se quiere lograr. Hablar del futuro con claridad hace que la meta deje de ser abstracta y se convierta en algo alcanzable. El lenguaje utilizado en contextos colectivos también tiene un impacto importante. Cuando las personas hablan con respeto, claridad y orientación hacia soluciones, los grupos funcionan mejor. Cuando se utiliza un lenguaje que divide, juzga o confunde, los grupos se vuelven menos eficientes. Las palabras que se usan en proyectos conjuntos determinan la calidad de la colaboración. Hablar de forma organizada facilita que todos se orienten hacia el mismo objetivo. Hablar también permite imaginar diferentes versiones de la vida que aún no existe. Cada vez que una persona expresa lo que quiere construir, está dando forma a un camino que antes no estaba definido. Las palabras no garantizan el resultado, pero sí abren la posibilidad de actuar hacia él. El futuro no se construye solo con acciones, se construye también con las palabras que se usan para describirlo. El lenguaje es una herramienta esencial para construir el futuro. Permite establecer metas claras, regular emociones, fortalecer la motivación, crear vínculos de apoyo, mantener la coherencia personal, adaptarse a los cambios y visualizar posibilidades. Usar las palabras de manera consciente es una forma de orientar la vida hacia un camino más claro, equilibrado y lleno de intención.